Estamos esperando que inicie la grabación, ok. Buenos días, oficialmente a todos. Estamos para empezar la segunda semana de clase. Algunos parece que se turnan, porque la mayoría de aquí no estuvo la semana anterior. Pero bueno, me gustaría recomendarles que revisen el video de la semana pasada, porque ahí están las indicaciones de cómo vamos a manejar el curso, en qué consiste y todas las preguntas que después me van a hacer y están respondidas allí. Voy a compartir la pantalla para dar inicio a lo que vamos a mirar hoy día. No olviden que cuando deseen interrumpirme lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Ok? Buenos días, ingeniero. Solo le quería comentar algo. Ahorita intenté ingresar con mi correo institucional, pero no pude ingresar y entré con mi correo normal de Google. Bueno, todos los correos son normales, pero tienes que aprender a hacerlo porque esto de aquí está diseñado solamente para que todas las personas puedan conectarse Mm, con el correo institucional. mm. Inclusive parte de la clase y lo que voy a compartir con ustedes se lo puedo hacer a través del correo institucional. Es que yo intenté ingresar varias veces y no me permitió ingresar. Ya tuve que ingresar con el otro porque después ya vayan a estar en clases y por eso. Eso es lo que te digo, que tienes que aprender a hacerlo, porque Mm, date cuenta, ahorita acabo de entrar, déjame decirte quién, acabo de entrar Andy Joel, y, y Andy Joel Salazar entró por medio del correo institucional. Yo lo sé aquí porque el que entra directamente sin pedir autorización es porque está vinculado al calendario de Google o al correo institucional o al Classroom o al aula virtual. Los demás estamos haciendo, mire, estamos compartiendo la pantalla. Allí, como no está usando ninguna de las opciones que yo le he puesto, sino la que ella quiere, por eso tiene que pedirme admitencia. Entonces, así están las cosas. ¿Ok? Tenemos que aprender a manejar esto, porque a medida que transcurran las clases, yo ya no voy a aceptar las interrupciones de ustedes, porque una vez que ya esté en la clase explicándola, aunque pidan autorización, yo estoy en otra pantalla, pues, ¿no? Ok, buenos días, Andy. Pues bien, chicos, ahora que tenemos compartida la pantalla, vamos a revisar en el Classroom. Me imagino que ya ustedes revisaron lo que corresponde al día de hoy. Y hoy día vamos a ver, en esta semana, magnitudes eléctricas y unidades de medida. Entonces, eh, para iniciar esto, déjenme ver, déjenme ver si tengo aquí un video que me gustaría compartir con ustedes para ir teniendo idea de lo que es la electricidad y a ver si eso nos simplifica un poquito el trabajo. Déjenme mirarlo aquí. Bueno, no lo tengo.
Creo que es este, si no me equivoco. Chicos, a medida de consulta, ustedes cuando estoy poniendo estos videos, ustedes los escuchan. No, no se escucha. No se escucha. A ver, a ver. A ver si podemos abrirlo con... Quiero que se escuche.
Bueno, chicos, ese video yo se lo voy a enviar para que ustedes lo puedan tener ahí en el taller, entre los materiales, y porque ahora no se escucha, no lo podemos compartir. Pero bueno, lo que yo le quiero mostrar aquí a ustedes ahora, que estamos compartiendo la pantalla, yo aquí tengo una pizarra, que es la que me va a permitir explicarle la clase, por lo menos una parte. Esta pantalla está compartida con 50 personas de ustedes, con 50 estudiantes. ¿Ya? Aquí ustedes pueden notar con todos los que están compartidos, que son todos ustedes. Pero obviamente que esta compartición la hacen si entran por el correo institucional. Entonces, esta pantalla se llama YAN, es un Jamboard, ¿ya? O sea, un borrador YAN, un pizarrón YAN. En estos momentos, si ustedes tienen una computadora y están conectados a medios electrónicos, podemos... Chicos, pueden apagar los micrófonos. Gracias, Jefferson. Bueno, continuamos. Entonces, esta pizarra, si ustedes están en un computador, le permite escribir, pintar, poner cualquier cosa allí y compartir esta pizarra conmigo. Está compartida precisamente para ese efecto. ¿Ok? Ahorita vamos a empezar hablando de qué cosa es la electricidad, y esta pizarra, por ejemplo, me permite, entre otras cosas, poder encontrar elementos que me permitan hacer una explicación. Yo voy a buscar un átomo porque es la parte que quiero explicarle en este momento, y lo tengo aquí en la pizarra. ¿Ok? Listo. Muchos se preguntarán por qué pongo un átomo aquí. Pues bien, un átomo es una de las partes más pequeñas de la naturaleza. Como nos enseñaron en la escuela, está formado por neutrones, protones, y y en las líneas exteriores, si ustedes pueden darse cuenta aquí, voy a poner un marcador. En Ingeniero, esta, disculpe, está compartiendo una bien, pantalla. ¿Por qué no, sí, no me sale? no le sale a nadie. A mí no me sale, al menos a mí. Sí, sí A mí sale, sí, ingeniero. te Entonces, sale. tú tienes un problema que tienes que resolver. ¿Ok? Ok, entonces el átomo en la parte exterior o en las órbitas exteriores está formado por un electrón. ¿Ok? Ese electrón siempre está en movimiento, pero aquí tiene un problema este electrón. El problema es que cuando, a ver, pongamos este electrón aquí, señalémoslo para copiarlo nuevamente. Okay. El problema de este electrón es que como hay muchos átomos a la vez, este electrón cuando está circulando aquí se puede cambiar a la órbita de otro átomo. ¿Okay? Cuando se cambia de órbita a otro átomo, este movimiento genera una fuerza física invisible, que es lo que nosotros conocemos como electricidad. Es por eso que electricidad viene de este nombre, electrón. Entonces, la electricidad la produce el movimiento. Ahora, este movimiento genera una fuerza, por lo tanto, es algo medible,
la cantidad de electrones que se estén cambiando entre un átomo y otro es medible. Eso se llama intensidad de corriente. La fuerza que hace que estos electrones giren aquí y se cambien de un átomo a otro se llama tensión o voltaje. Y toda la oposición que hay para que estos electrones se cambien de un átomo a otro se llama resistencia. Entonces, en otras palabras, yo voy a entrar aquí en este de aquí hidro para ver si hacemos como un cuadrito. Y sí, aquí vamos a hacer como un cuadrito. Y vamos a escribir. Ok, vamos a escribir. Vamos a poner aquí magnitud. Magnitud. Acá vamos a escribir símbolo de la magnitud. Acá vamos a escribir unidad de medida de esa magnitud. Acá vamos a escribir símbolo de esa magnitud. Por acá vamos a escribir equipo que mide esa magnitud. Aquí vamos a poner conexión del equipo. Y ahí vamos a ir haciendo cualquier otra cosa que se nos ocurra. Okay. Vamos a poner aquí la magnitud. Vamos a poner aquí la magnitud. Aquí el símbolo de esa magnitud. Aquí la unidad de medida. Aquí el símbolo de la unidad de medida. Y aquí el equipo de medida. Y aquí la conexión que utiliza. Y agreguemos algo más. Pongamos la fórmula para resolver esa magnitud. ¿Okay? Entonces, vamos a poner aquí la fórmula. Ok. ¿Qué cosa es una magnitud, chicos? Una magnitud es todo lo que se puede medir. Cuando nosotros queremos hilar muy fino y queremos medir con mucha más precisión, con mucha más exactitud, tenemos que entrar a asignaturas como la metrología. Y de esa manera vamos a tener medidas porque todo lo que se hace en ingeniería se mide. Ok. Entonces, como ya tenemos magnitud, vamos a entrar aquí a una magnitud eléctrica que se llama, pongamos aquí una magnitud en otro color, vamos a ponerla en azul. Se llama, esa magnitud se llama tensión. Pero también es conocida como voltaje. ¿Ok? Entonces tenemos la magnitud, tensión o voltaje. El símbolo de esa magnitud, tensión o voltaje va a ser la letra T mayúscula, va a ser la letra B mayúscula o va a ser la letra E mayúscula. Esto va a depender de qué tipo del autor del libro que esté generando esta parte. Entonces, cualquiera de las tres es válida. La letra T que significa tensión, la letra B que significa voltaje o la letra E que significa tensión o voltaje. ¿Ok? La unidad de medida para medir la tensión o voltaje se llama voltio. La unidad de medida se llama voltio. Lo voy a conectar aquí debajo de la unidad de medida. El símbolo del voltio es la letra V. Este de aquí es el símbolo del voltio. ¿Ok? El equipo de medida con el que se mide esa unidad se llama voltímetro.
La conexión que se utiliza para conectar un voltímetro es en paralelo. Y la fórmula de esta unidad de medida, podemos decir que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Esta es una de las fórmulas de voltaje. Ok. Hasta ahí está todo claro. Pero bueno, ¿qué es el voltaje? Voy a hacer aquí, voy a ver, espero que salga medio bien lo que voy a hacer. Imaginémonos que esto que yo dibujé aquí, es un conductor, es un cable de esos que utilizamos para la energía eléctrica, es así de grueso, así de grande. ¿Y por qué lo puse así de grande? Porque esto aquí tiene un átomo, acá tiene otro átomo, aquí tiene otro átomo, aquí tiene otro átomo, otro átomo, otro átomo, muchos átomos. Está formado por átomos. Y estos átomos están, estos átomos que están aquí, dando vuelta aquí, de esta parte se cambian a la parte de acá, este se cambia a la parte de acá, este se cambia a la parte de acá, este se cambia a la parte de acá. O sea, están en un constante movimiento. ¿Ya? El orden que yo estoy haciendo aquí no tiene nada que ver. En realidad puede ser el orden que sea. Yo aquí nomás estoy haciendo algo como para graficar lo que le quiero explicar. El tema es que se mueven. Entonces, para que se muevan, necesita haber, necesita existir una fuerza. ¿Ok? Y toda vez que exista una fuerza que genere este movimiento, significa que va a haber voltaje. ¿Ya? Entonces, el voltaje se genera o de manera natural por el movimiento, o se genera de manera artificial produciendo movimiento. Tanto así que este voltaje existe en todos los lugares, inclusive en el cuerpo humano, en el cerebro, existen ondas de voltaje, por eso es que le pueden hacer muchos tipos de exámenes. ¿Por qué? Porque necesitan mirar o diagnosticar qué ocurre con las emisiones de voltaje que están ocurriendo en su cerebro. Lo mismo ocurre en el corazón, en la presión arterial, en todos los movimientos del cuerpo, todo lo que se mueva va a generar un voltaje. Es por eso que en el corazón, para medir el movimiento, la normalidad del movimiento, le toma un electrocardiograma, en el cerebro le toma un electroencefalograma, y así sucesivamente. Ven los reflejos eléctricos en los huesos, y toda esa electricidad va a circular, todos esos electrones circulan a través del cuerpo. Si le pongo, déjenme poner acá otra vez la pizarra del Yang, voy a quitar este electrón de aquí, porque ahora voy a poner una represa eléctrica solo para presa eléctrica. No, pongamos generación eléctrica. Entonces, aquí hay una. Esta creo que me sirve. Ok, esto es como para visualizar cómo se produce la electricidad. Cómo se produce la electricidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? En esta parte de aquí, en esta parte de aquí, esto es un río, que existe en cualquier lugar. Obviamente que ese río, por donde pasa el río, se hacen unos canales para que el agua baje a presión. Esta agua cuando baja, llega aquí a unas turbinas,
el agua sigue bajando, pero esas turbinas generan un movimiento. ¿Por qué? ¿Cómo es ese tema de las turbinas? Aquí no lo puedo explicar bien, pero cambiemos de pizarra. Aquí tal vez lo pueda poner mejor. Ok. Una turbina es algo más o menos así. eh, digamos más o menos así. Ok, esto es una turbina, ¿ya? Esta turbina, imaginemos que aquí viene el cauce del río y por aquí viene el agua. Imaginemos así, esta agua viene aquí, en este sentido, y cuando cae esta agua se llena este espacio. Al llenarse este espacio, por el peso, comienza a girar para acá, ¿ok? Y a medida que esto va girando, se va llenando el otro espacio, se va llenando el otro espacio, se va llenando el otro espacio. Quiere decir que esto está en un constante giro. Esta energía, donde se mueve el agua, se llama energía cinética. Todos debemos saber que la energía no se destruye, sino que se transforma. Esta energía cinética, cuando cae aquí, se convierte en energía mecánica. Y esto que está girando aquí tiene un eje que gira y prácticamente mueve la parte interna de un generador. Esta parte se llama rotor. Esta parte se llama rotor y comienza a girar. Cuando esto gira, produce una fuerza electromagnética, produce algo que se llama FEN, que significa fuerza electromotriz. ¿Ok? Se genera esta fuerza que se llama, esta FEN que se llama fuerza electromotriz. ¿Qué significa? Que de esta bobina que está aquí, de manera magnética, se traslada, perdón, se traslada eh, hacia la parte exterior de este gran motor, de este generador, que hay otra bobina. Una bobina que se llama bobina de campo, y si lo vemos desde el punto de vista del motor, se llama estator. O sea, aquí van a ver otras bobinas. Y de allí sale la electricidad. Ese movimiento genera una electricidad. Esa electricidad va a unos transformadores elevadores, y esos transformadores elevadores es lo que está ocurriendo aquí. Aquí viene, está el generador. Este generador sube a un elevador. Este elevador comienza a transferir la electricidad, que es la que llega a las industrias, a las casas, a los comercios y a todos lados. Esto de aquí, esta parte yo no voy a profundizarla mucho porque es una parte en la que ustedes van a estar cuando con el profesor de energías alternativas. Cuando vean todo lo que es energía, déjenme que me salí ok, estamos aquí. Entonces, lo que quería decirle es que esa es la fuerza que nosotros tenemos aquí para poder, para poder realizar este trabajo. Y esa fuerza es la que le llamamos fuerza electromotriz de manera global, pero aquí le llamamos tensión o voltaje. Entonces, cada vez que tenemos esa fuerza de esa manera, estamos hablando de que allí algo se está moviendo y mientras más se mueva, más electricidad va a producir. Okay. Entonces, aquí me faltaría escribir algo, qué sé yo, un detalle de qué cosa es lo que yo me estoy refiriendo aquí. ¿Okay? Entonces, yo podría decir que la tensión o voltaje es la fuerza que mueve a los electrones de un átomo a otro. Entonces, esa fuerza que mueve a los electrones de un átomo a otro se llama tensión o voltaje y yo la debería ubicar por aquí.
¿Ok? Eso es nomás como una relación de una magnitud. Entonces ya sabemos cómo se llama la magnitud, ya sabemos cómo se representa la magnitud, ya sabemos la unidad de medida de esa magnitud, ya tenemos el símbolo de la magnitud, ya tenemos el equipo de medida de la magnitud, la conexión de la magnitud, la fórmula y el detalle. ¿Y por qué quería llegar a eso? ¿Por qué quería darle este ejemplo? Este ejemplo se lo quiero dar sencillamente porque en el trabajo de la clase de hoy, si ustedes revisan el Classroom o revisan el aula virtual, van a tener que en esta semana tenemos que ver dos cosas. Primero, las generalidades de la electrificación rural. Segundo, las definiciones de magnitudes eléctricas y unidades de medida. Y tercero, la simbología eléctrica. Entonces, dentro del material que ya les dejé allí, están las magnitudes eléctricas. Aquí hay magnitudes, pero magnitudes con carácter básico, donde estamos hablando de la intensidad de corriente, de la resistencia eléctrica, del voltaje, de la potencia, etcétera. O sea, ya este material ya está para que ustedes lo revisen. Además de eso, he dejado aquí otro link donde si ustedes se conectan ahí, van a poder imprimir unas tablas precisamente de las magnitudes eléctricas y de las unidades. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo les voy a dejar una tarea a ustedes, pero ya también estoy dejando la tabla. O sea, ¿dónde pueden hacer esa tarea? Porque aquí está muy fácil. Aquí están, por ejemplo, más o menos lo que yo le di. El voltaje, el símbolo, la unidad de medida, la fórmula, etcétera. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se van a tratar nuestras clases? Nuestras clases se van a tratar de que el material que usted necesite para hacer el estudio lo va a encontrar aquí mismo en el Classroom. Entonces, aquí hay un video de una tutoría y hay otro video de lo que es la electricidad. Déjenme ver si se escucha este video. Lo, lo podemos ver. Por favor, avísenme si se escucha. Déjenme ver. Yo creo que no se escucha porque yo tengo compartida la pantalla. No entiendo por qué no se escucha. Debería escuchar. A ver si lo tomo de YouTube. No, tengo que averiguar por qué no puedo escuchar. Pero bueno, el tema es que ustedes lo pueden mirar y está allí ya dentro de su aula de clase. ¿Ok? Entonces, como la clase de hoy día se significaba esto, el día de hoy yo le voy a dar un par de magnitudes más, porque aquí también, si usted ve en el aula, aquí dice trabajo autónomo. Trabajo autónomo, ustedes saben que son 10 puntos que corresponden son 20 puntos por todo, 10 al medio ciclo y los otros 10 al otro medio ciclo. Y en el trabajo autónomo que ya se le envió a todos ustedes, dice, primero, en una tabla, agregar columnas con los siguientes títulos: magnitud, símbolo, unidad de medida, símbolo, descripción, equipo de medida y fórmula de cálculo de las siguientes magnitudes: tensión o voltaje, intensidad de corriente, resistencia, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, frecuencia, reactancia, inductancia, capacitancia y candela. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es más o menos ya el inicio de la tarea que tenemos que realizar. Entonces, vamos a continuar viendo otras cosas. ¿Para qué? Para que quede la explicación clara del detalle de lo que significa cada magnitud de medida. Entonces, la otra magnitud de medida que vamos a ver se llama intensidad de corriente.
la intensidad de corriente la ponemos aquí como magnitud, aquí. El símbolo de la intensidad de la corriente es la letra I mayúscula. La unidad de medida de la intensidad de corriente es el amperio. El símbolo del amperio es la letra A mayúscula. Algunos escriben también A mayúscula MP, que significa amperio. El equipo de medida, el amperaje se lo mide con un amperímetro. La conexión del amperímetro es una conexión en serie. La fórmula para calcular esa intensidad, des en cuenta que si aquí tengo una fórmula que dice voltaje igual a intensidad por resistencia, entonces significa que la intensidad que sería igual, intensidad sería igual, yo despejo, sería igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Okay? Y el detalle, que es lo más importante, bueno, ¿y qué cosa es la intensidad de la corriente? Porque ya tenemos esos datos, pero ¿de qué nos sirve tener esos datos si no sabemos qué significa? Pues bien, así como lo hicimos en antes, vamos a hacer otra vez a simular que aquí ese es un conductor, y recuerdan ustedes que en ese conductor de aquí habían electrones. Ahora yo puedo poner electrones, digamos que no son átomos, son electrones. ¿Okay? Podemos también definir que esto tiene que tener un sentido. Esos electrones tienen que ir hacia algún lado. En este caso, estoy poniendo la flecha de hacia dónde van los electrones. ¿Ya? Estos electrones son aquellos, los que están aquí. ¿Ok? La vez pasada, cuando hablamos de la tensión o voltaje, hablamos de que era la fuerza que hacía mover estos electrones. Pero cuando hablamos de la intensidad de corriente, estamos hablando de la cantidad de electrones que van a circular por este conductor. O sea, el número de electrones. ¿Y por qué nos interesa tanto el número de electrones? Nos interesa mucho ese número, es porque las cosas funcionan, todos los que son equipos eléctricos, van a funcionar de acuerdo a unas características que la definen la potencia. Obviamente que todavía no sabemos qué es la potencia, pero ya en su tarea, ustedes lo van a describir y vamos a entender qué cosa es una potencia, qué es una tensión, qué es un voltaje, qué es una resistencia, qué es una reactancia. ¿Para qué? Para no confundirnos. Entonces, imaginémonos que en esta parte tenemos un foco. Y en la parte de aquí tenemos una plancha eléctrica, una plancha de esa de planchar la ropa. ¿Ok? Este foco va a necesitar tal vez unos cuantos electrones para funcionar. Pero esta plancha va a necesitar mucho más electrones, va a necesitar muchísimos electrones. Entonces, podemos decir que esta plancha de aquí lo va a necesitar todos estos electrones. Ok. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Le quiero decir que este foco va a necesitar un poquito de corriente, pero esta plancha va a necesitar muchísima más corriente. Cuando vemos las características del foco, si este de aquí es un foco LED, le va a decir que es un foco de 9 vatios. Mientras que la plancha le va a decir que es un equipo de 1500 vatios. Entonces, ustedes pueden sacar una referencia. Si esto de aquí consume 9,
imaginémonos que cada electrón sea un vatio, va a necesitar 9 electrones. Pero desde acá va a necesitar 1500 electrones. ¿Ya? No le estoy diciendo de que un vatio es igual a un electrón, pero es solo para hacer una relación. Ok, ahora, teniendo esta información de aquí, nosotros vamos a sacar otras características. ¿Cuáles son las características? Las características es que si este de aquí, yo utilizo un cable de una medida para este foco, para esta plancha necesitaría tener un cable de otra medida. ¿Por qué? Porque por este cable, que es el camino, que es la carretera por donde van a circular estos electrones, como van a circular mucho, yo necesito una carretera que sea más grande, más amplia, que tenga más capacidad de electrones. Entonces, de allí viene de que cada vez que utilizamos un conductor eléctrico, el grosor del conductor eléctrico, que se llama calibre, va a depender de la carga que yo le voy a poner a ese conductor eléctrico. Porque aquí ya hay una fuerza que mueve estos electrones, pero con la intensidad de corriente estoy diciendo cuántos electrones van a ir. Es por eso que mucha gente puede conectar un foquito con un cable telefónico, pero si conectan una cocina, una plancha o algo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ese cable se va a calentar, se va a derretir, se va a fundir. ¿Y por qué se calienta? Porque la cantidad de electrones que tienen que llegar hasta acá no entran en este cable, por lo tanto, se chocan entre sí. Comienza a haber una fricción, un choque de partículas, y ese choque de partículas va a producir una dilatación en el metal con el que es fabricado este conductor. Si nosotros queremos, podemos, si nosotros queremos, podríamos poner un ejemplo, cualquier tipo de ejemplo. Por ejemplo, podríamos decir que esta es una calle, y que en esta calle circulan un vehículo, otro vehículo, otro vehículo, otro vehículo. No hay problema porque son pocos vehículos, hay 4 vehículos allí. Pero ¿qué ocurriría si tuvieran que circular 20 vehículos? Tal vez, si tuvieran que circular 20, tal vez este, estos vehículos ya necesitan que las calles sean ordenadas. ¿Cómo se las ordena las calles? Eso no lo puedo mover. Que las calles sean ordenadas significa, no, significa que tengan una línea para los vehículos que van en un sentido y otra línea para que vaya a otro sentido. O sea, aquí, con esto aquí lo que yo estoy haciendo es ordenándolo de manera que uno aquí atrás de otro, y eso me va a permitir que aquí vaya otro vehículo, aquí vaya otro vehículo, aquí vaya otro vehículo, y aquí vaya otro vehículo. ¿Ok? Pero ¿qué ocurriría si en vez de esos 8 vehículos necesito mandar 20 vehículos? No van a entrar, los vehículos se van a chocar, y al chocarse, al rozarse, porque no entran en esa calle, también va a originar de que los vehículos vayan mucho más despacio, porque no va uno atrás de otro, no es como cuando van en una autopista cada uno por su lado volando. Y, y si yo pongo más vehículos aquí, o un camión, y acá pongo otro camión, ya los otros vehículos no pueden pasar. Entonces, para poder pasar, para poder moverse, porque tienen que moverse, van a hacer roce. Ese roce va a ser dilatación del conductor. Esa dilatación va a producir calentamiento. Ese calentamiento va a hacer que esto se funda, se derrita y que se eche a perder la instalación. Y normalmente esta es la causa de muchísimos incendios. Entonces, bajo esta perspectiva, la intensidad de corriente está relacionada con la cantidad de electrones y
con la sección del conductor. Es por eso que en el detalle yo voy a poner aquí que es la cantidad de electrones que circula por un conductor. Ok, es la cantidad de electrones que circula por un conductor. De esa manera, yo estoy dando aquí más o menos un detalle o un concepto de lo que significa cada cosa, ¿ya? Pero estos conceptos son conceptos como lo estamos aprendiendo ahora. Son conceptos que están saliendo de nosotros mismos para poder entender de qué estamos hablando. Ahora, de que nosotros tenemos, como vamos a ser ingenieros, tenemos que tener conceptos técnicos. Y un concepto técnico, por ejemplo, podría ser que, que la intensidad de la corriente es la velocidad con la que circula los electrones. A ver, vamos a cambiar esto. Es el movimiento con que circulan los electrones a una velocidad de un coulomb por segundo. Entonces, aquí yo ya sé que ya estoy hablando de lo mismo, pero lo estoy diciendo en otras palabras. Ahora, obviamente que para saber qué cosa, entender eso, tengo que saber qué cosa es un coulomb. Y eso es lo que está en la tabla que le dejé anteriormente, donde están todas las unidades descritas de qué cosa es un coulomb, de qué cosa es una candela, y etcétera, para que tengamos propiedad para hablar. ¿Ok? Ahora, más allá de eso, hay otra unidad que es sumamente importante. La voy a escribir aquí para terminar más o menos esta relación, y eso se llama resistencia. Resistencia eléctrica. Esta resistencia es otra magnitud. La voy a poner por aquí abajito. Y el símbolo de la resistencia es la letra R mayúscula. Este es el símbolo de la resistencia, de la magnitud. La unidad de medida de esa resistencia se llama ohmio. La unidad de medida de esa resistencia se llama ohmio. El símbolo del ohmio es déjame ver si aquí lo puedo escribir. No hay, aquí hay fórmulas, debe haber. Aquí, acá está. Listo. Ok. El símbolo del ohmio es esta letrita, que es una letra griega. Se llama omega. Y el equipo de medida que utiliza ese aparato se llama ohmímetro. La conexión del ohmímetro es una conexión en paralelo, pero sin energizar. O sea que cada vez que utilizamos un ohmímetro, no todo tiene que estar desconectado porque si no se nos echa a perder el equipo. La fórmula, si vemos esa fórmula, seguimos despejando y R va a ser igual, a
B sobre I, a voltaje sobre intensidad, y en el detalle, que es más o menos el concepto, yo podría decir que la resistencia es todo lo que se opone al paso de la corriente eléctrica. Entonces, bajo esta primicia de aquí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo es que si aquí teníamos el conductor y aquí teníamos electrones que circulaban para todos lados, que hay muchos electrones, hablar de resistencia es que aquí yo voy a poner algo para que esto no pase. Entonces, todo lo que supone a que pasen estos electrones se va a llamar resistencia eléctrica. Y bajo esta formulación es que ustedes van a hacer la tarea con todos los elementos que le estoy pidiendo, dando un detalle. ¿Ok? Ahora que ya estamos en esto, voy a dejar de, bueno, voy a dejar de presentar, ¿sí? Voy a dejar de compartir un momento para poder dialogar con ustedes. Ok. Voy a dejar eso para poder dialogar con ustedes. Necesito que ustedes me hagan todas las preguntas que necesiten hacerme en respecto a lo que les expliqué. Yo sé que le estoy explicando así de manera teórica, le estoy tratando de dar un ejemplo y pueden haber quedado muchísimas dudas en ustedes que yo estoy aquí precisamente para resolverlas. Entonces, adelante, chicos. Todo lo que tengan que preguntar. Buenos días, profesor. Renzo, a la orden. Sí, una pregunta. Yo me conecté un poco tarde, pero alcancé a ver lo de la tarea. No sé si mi duda es si la tarea es a mano se escanea o tal vez en Word con hacer los marcos conceptuales y esas cosas o hacer en una tabla. No, Lo- miren, yo lo que necesito es que hagan una tabla. Tú verás si hace la tabla en Word, en Excel, y vas llenando los valores y los vas poniendo. Cuando le digo la tarea, ahí en esa tarea, miren, yo tengo 4 tareas para ustedes. Una en cada unidad. Pero el tema que estamos viendo ahora es el temita de entrada como para irnos familiarizando con las unidades de medida y con la magnitud. Entonces, esta es una parte de la tarea 1, que ya está allí. En la siguiente clase, dependiendo de lo que yo le dé en la siguiente clase, le voy, después de que haya otra tarea más, que corresponde a la misma tarea de la unidad 1. Y después la otra. Entonces, yo lo que quiero es ser práctico y sencillo. Necesito una tabla en Excel, donde usted me pone las columnas de cada cosa y me va aclarando qué significa. Los materiales están allí y es una manera como de obligarlos a que ustedes revisen ese material para que con ese mismo material hagan la tarea. Y lo que no esté dentro del material, pues para que ustedes lo vayan conceptualizando. Es eso, Renzo, es muy sencillo. Ok, profesor. Gracias. A ver, chicos, entonces pregunten sobre lo que estamos hablando, sobre la clase. Pues bien, ok, como no preguntan ustedes, yo les quiero hacer una pregunta sencilla a ustedes. Aquí hay conectadas 20 personas. De las 20 personas que hay conectadas,
¿Alguna vez a alguien le cogió la corriente? Sí, ingeniero. A ti, Marcelo. Y Sí, a cuéntanos mí también. Sí. también, Anaí. Cuéntanos un poquito, Marcelo, y después, Anaí, ¿cómo fue la cosa? Había una ducha eléctrica ¿Ya? y yo estaba mojado y fui a tocar un botoncito que había ahí. ¿Ya? Y ahí me cogió la ¿Y qué corriente. sentiste tú cuando te cogió la corriente? Mm, la verdad que no sabría cómo explicarlo, pero Pero dime como tú que te cogió la corriente si la corriente no se ve. depende ¿De qué depende? de si, digamos, si la luz está apagada y yo hago un cortocircuito, ahí sí se ve. A ver, No, pues, tú puedes ver la candela, tú puedes ver la acción del fuego. El fuego lo puedes ver, pero la corriente no la ves. no, pues. La corriente es invisible. En este capítulo que nosotros estamos viendo, que yo quería entrar a este tipo de debates precisamente para ir aclarando esos factores, porque nosotros tenemos que dejar bien claro ese tipo de conceptos que a veces pueden sonar equivocados. Tú, si unes dos cables y esos cables explotan, se hace un cortocircuito, bota humo y hace candela, tú ves la candela, ves el humo, ves los cables. Pero te estoy preguntando si ves la corriente. ¿Cómo sabes que fue la corriente que te cogió si no la viste? Ahí sí no sé, ahí sí. Bueno, entonces pues te haya cogido cualquier cosa, Uno ¿sabes? atribuye a la corriente porque es como dice, me cogió la corriente, pero seguro que no es la corriente, Claro. tiene Bueno, otro nombre. ahí era que yo quería llegar, Jorge. Está bien. Déjanos que nos cuenten ahí para saber cómo es la experiencia de ella. Buenos días. Estaba, ¿cómo se llama? Lavando, pero andaba sin zapatillas. Y estaba, en la parte de la barriga estaba mojada y conecté con la extensión y a lo que voy a conectar ya con el cable de la lavadora me cogió la corriente. Entonces, es como que, y a lo que te coge la corriente, tú como que brincas. Ya. Te hace una Y cosquillita. sí, exacto, como cosquillita. ¿Y cómo sabes tú ahí que fue la corriente que te cogió si tú no la viste? No, pero es que a lo que conecté fue eso porque hubo ahí a lo mejor porque andaba sin zapato y hubo algún ¿cómo sería Pues bien. Está bien, Anaí. Gracias, Marcelo. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Cristian. Cuéntanos. Disculpe, en una comparación con lo que es coger, como usted dice, corriente, ¿cómo podemos saber qué tan diferente es que coja la corriente de una batería de un auto con la corriente normal? A ver. Para empezar, la corriente de una batería se llama corriente continua. Y normalmente ni la sientes porque la corriente no pasa por ti. No pasa por ti porque tú deberías estar en un extremo, por ejemplo, con la mano derecha tomar el borne de la batería y con la mano izquierda tener un foco y que ese foco prenda. Ahí pasó por ti. Pero mientras tanto tú solo estás tocando los bornes y los bornes lo que te permiten es que tú tengas un voltaje. Des en cuenta que por eso le hice la analogía de los tres conceptos. Una cosa es el voltaje, que hay una fuerza que mueve los electrones y esa fuerza es la que sentimos como una cosquillita, a algunos les fastidia, para algunos es fuerte, a algunos los asusta, pero es esa fuerza que se mueve. Obviamente que si hay más voltaje, la fuerza va a ser mayor, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Ahora le voy a decir la parte técnica. La corriente a ustedes no la ha cogido nunca, pero decimos que nos cogió la corriente porque así se dice comúnmente, pero en realidad ahí no hay corriente. Para su conocimiento,
0,03 amperios de corriente lo matan. O sea que si usted le hubiera cogido la corriente, no estuvieran aquí en esta clase. Estuvieran muertos. Lo que ustedes han sentido es la presencia del voltaje. Y yo quería llegar a esto, es para que vea que al no tener conceptos claros, nos podemos equivocar o nos podemos dejar llevar por lo que hemos escuchado anteriormente. Entonces, el voltaje es esa fuerza que mueve los electrones, lo que nos hace a veces, nos hace zapatear, o nos hace estremecer, o nos da una... Eso es un voltaje. La corriente tiene que pasar de un extremo de tu cuerpo a otro extremo. Por ejemplo, dense en cuenta, le voy a poner la comparación más o menos, espero que me entienda Cristian. ¿Ustedes han visto un pajarito en los cables de energía eléctrica, en los cables de tendido eléctrico? Ese pajarito se para allí, ¿y qué le pasa a ese pajarito? No le pasa nada. No le pasa nada porque no está tocando las dos fases. Exactamente. O sea, porque la corriente que circula por allí no está pasando por él. Él se está haciendo parte de la corriente. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Le quiero decir es que si usted se prende de una línea, el voltaje, los electrones también circulan por su cuerpo, pero así como entran, salen. O sea, usted se pone a hacer las veces del conductor. Eso es lo que se le llama estar en fase. O sea, si alguien lo toca a usted, usted tiene corriente, pero usted no está descargando esa corriente ante ningún receptor ni ante ninguna carga. Por lo tanto, usted está lleno de ese voltaje, pero ese voltaje solo pasa por usted. Ahí no hay problema. Ahí usted no se va a morir. Pero ¿qué ocurre si ese pajarito es un pájaro grande, digamos que es un gallinazo, y abre las alas y con las alas toca otro cable? Automáticamente cuando toque el otro cable, allí se genera una corriente porque entre dos cables usted se convierte en una carga eléctrica, en una resistencia eléctrica. Y es por eso que ahí viene y se electrocuta, ahí se muere. Todos los accidentes que ocurren a nivel eléctrico, la gente viene y toca una línea, no hay problema en tocar una línea siempre y cuando está aislado de no tocar otra ni de estar tocando el poste. Es por eso que los electricistas nos ponemos un cinturón y nos tiramos hacia atrás en el poste para no estar cerca del poste. Y lo más cerca del poste son nuestros pies, por lo tanto nos ponemos unas botas especiales que nos aíslan del poste. Allí podemos tocar las líneas, pero una sola a la vez. Estamos totalmente aislados. Pero ¿qué ocurre? Que a veces en los postes existen tantos cables que pasa por ahí uno que no me di cuenta que me está tocando, y ahí es cuando una persona se electrocuta. ¿Por qué? Porque esa persona dejó de estar en fase para convertirse en una carga. Porque, por ejemplo, si usted tiene un televisor, o un foco, o cualquier artefacto eléctrico y le conecta un cable, ese aparato no va a funcionar. Esa carga no se va a activar. Para que se active, usted tiene que conectarle mínimo dos cables, o sea, la fase y el neutro para que funcione. Lo mismo ocurre con usted, con su cuerpo. Si usted le coge un solo cablecito, no pasa nada, usted no funciona, pero si coge dos, ahí va a sentir lo que realmente es rico de un voltaje eléctrico. ¿Ok? Entonces, la corriente, cuando circula por el cuerpo, siempre descarga. Por ejemplo, si yo toco un cable con la mano y mi pie está tocando con otro cable o está tocando la tierra, la corriente va a entrar por mi mano y va a descargar en el pie, inclusive me va a volar la carne, me va a quemar por dentro, por donde circuló esa corriente. Es una de las enfermedades más graves, de los accidentes más graves que existe con relación a las quemaduras, porque mientras que una persona cuando se quema, el cuerpo le produce plasma, ustedes se dan cuenta que si tienen una quemada, lo primero que van a tener es una ampolla, y esa ampolla va a estar llena de agua, que no es agua, es plasma, es una parte de la sangre. Cuando ocurre un choque eléctrico, la sangre, en vez de producirle ese plasma, esa agüita, lo que está haciendo es que se le quema la sangre. O sea, se le vuelve estado sólido
sólido y se le pulveriza. Es por eso que cuando alguien le coge la corriente, lo llevan donde el médico, y el médico lo primero que hace es amputarle ese miembro. ¿Por qué? Porque como la vena se le hizo sólida, automáticamente se engangrenó y tienen que cortarle ese miembro porque por ahí no le va a circular la sangre, y al no circular la sangre se le va a podrir ese miembro y le va a causar muchísimos problemas. Entonces, es importante que nosotros tengamos definido bien, porque a veces lo decimos mal. Y no es por culpa de nosotros, es porque así lo aprendimos. Entonces, voltaje es la fuerza que mueve los electrones, esa cosquilla que nos da. Pero corriente es cuando hay una circulación, una cantidad de electrones que circula por un conductor. Y si el cable está conmigo, está haciendo contacto conmigo, yo me convierto en una resistencia. O sea, yo estoy evitando que esos electrones circulen por mi cuerpo. ¿Y de qué va a depender esa resistencia? Va a depender de mi musculatura, va a depender de la sangre, del espesor de mi sangre, porque la sangre es la que lo hace circular por medio de las venas, arterias y vasos sanguíneos en todo el cuerpo. Va a depender de en qué condiciones de resistividad está mi cuerpo, o sea, si mi cuerpo está seco, si está mojado. Va a depender de qué tipo de contacto estoy haciendo, si estoy sin zapatos, si estoy con zapatos, si estoy tocando un cable, si no estoy tocando un cable, y etcétera. Entonces, todos estos fenómenos que no se ven es lo que hay que estudiar. Y precisamente por eso es bonita la física. Esta es una parte de la física 5, donde nosotros vamos a estudiar todos los fenómenos que no se ven, pero que sin embargo sí podemos reconocer. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta, sobre todo los que viven en el sector rural, se han dado cuenta que, por ejemplo, usted mira a lo lejos, hacia una montaña, hacia una loma, que haya alguna casita, usted ve una lucecita. ¿Sí se han dado cuenta que si usted ve una casa en el campo a lo lejos, se ve la luz? Y esa luz está piñando, está encendiéndose o apagándose. ¿Se han fijado en eso o no? Es como cuando miramos una estrella que la miramos y como que cambia de color. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso en las luces? Tú me ibas a decir, María José. Sí, yo sí me he fijado en eso. ¿Y a Casi qué? como que piña, pero se supone que no está piñando. Se supone que no está piñando, ¿verdad? ¿Y por qué tú crees que la ves así piñando? ¿Y por qué tú crees? Por la distancia. Pues bueno, ahí hay otra cosa que tenemos que aclarar. Valeria, ¿tú ibas a decir algo? No se te escucha, Valeria. No se te escucha, Valeria. Ingeniero, no, soy Jefferson Mendoza. Lo que pasa es que se me fue la luz y tuve que conectarme el teléfono. Ya, pero no se te escucha bien, pero dime quién eres. Soy Jefferson Mendoza. Lo que pasa es que mi laptop, pero se me fue la luz y tuve que ya. conectar un teléfono. Está bien, ok. Entonces, para María José, no es que no está piñando, sí está piñando. ¿Por qué? Porque un foco se enciende y se apaga, aunque tú no lo creas, 60 veces por segundo. Cuando nosotros veamos lo que es corriente continua y corriente alterna, vamos a poder explicar de qué se trata esto, pero si tú ya comienzas a ver en las magnitudes eléctricas que tienes de tarea, hay una parte que define eso, se llama frecuencia. Y esa frecuencia se mide en Hz. ¿Qué es lo que nos dice esa frecuencia? Que en la corriente alterna, la energía llega a su valor máximo positivo, 60 veces por segundo. Digo 60 veces por segundo porque la frecuencia en nuestro país es 60 Hz. Y 60 veces a su máximo valor negativo. Quiere decir que para ir de un valor positivo a un negativo tiene que pasar por el cero. Cuando pasa por el cero es porque se apagó. O sea, que voy a compartir pantalla para ir aclarando esa parte porque me pareció sumamente importante esa pregunta.
esa respuesta que necesito aclarar. Estoy compartiendo pantalla. Voy a abrir el... a ver. Esto de aquí creo que ya no lo necesitamos. Ya más o menos está la idea. Y yo lo voy a borrar para tener pizarra. Ok. A ver. Cuando nosotros hablamos... A ver, hagamos una línea. Digamos que esta es la línea de 0. El voltaje y la corriente, digamos, a ver, pongamos este trazo en... Voy a poner este color como voltaje. Digamos que este es el voltaje. Ustedes siempre van a ver este simbolito aquí. Esto de aquí es un seno, ¿verdad? Un seno también significa una línea senoidal, pero para nosotros en este caso estamos, lo que quiero hacer referencia es que si esta línea es un voltaje, el voltaje comienza en 0 y llega a un valor máximo positivo, ahí baja y llega otra vez a 0, ahí comienza a crecer en un voltaje máximo pero negativo y vuelve a 0. Esto significa que el foco aquí, en este sentido, en este punto aquí, alumbra más. ¿Ok? El foco ahí alumbra más. De aquí no alumbra nada y va aumentando hasta que llega al valor máximo. Ahí comienza a decrecer hasta que se apaga de nuevo. Esto ocurre en nuestro país 60 veces por segundo. ¿Ya? 60 veces por segundo. Ahora, si yo pintara la corriente, voy a poner de otro color, voy a poner que la corriente es azul. Y diría que sí, que podría ser esta la corriente, una corriente más chiquita. Ok, este azul entonces sería la intensidad. Siempre va a haber relación en la parte eléctrica entre el voltaje y la intensidad. ¿Por qué? Porque puede que haya voltaje y no haya intensidad, pero nunca habrá intensidad si no hay voltaje. ¿A qué me estoy refiriendo? De que si ustedes ven, por ejemplo, en su casa, donde conectan los artefactos, eso se llama tomacorriente. Ese tomacorriente, ahí tiene un voltaje, pero no hay intensidad. ¿Por qué? Porque no hay ningún artefacto conectado. Si vemos el tomacorriente donde conectamos la nevera, allí sí hay intensidad. ¿Por qué? Porque tiene que haber una fuerza para que los electrones se muevan y una cantidad de corriente circulando hacia el motor del refrigerador para que se funcione. Entonces se necesitan los dos. Pero si usted quiere desconecta la refrigeradora, ya no va a haber intensidad, pero voltaje sí va a existir. ¿Ok? Entonces, María José, con relación a tu punto de vista óptico, si aquí hay un foco y aquí estás tú, muy lejos, este foco prende y apaga 60 veces, pero mientras más lejos esté, tú puedes ver que se apaga. ¿Por qué lo puedes ver? Porque cuando se enciende o se apaga, esta luz viaja hasta donde estás tú. Se llama óptica. También es otro fenómeno que se lo estudia en física. Mientras la luz viaja a 300.000 kilómetros por hora, llega y tú percibes. Claro que tú no lo vas a percibir 60 veces por segundo, pero tú lo vas a percibir por segundo, qué sé yo, por lo menos 2 veces, 3 veces. ¿Y por qué no lo puedes percibir todas las veces? Porque nuestra visión óptica, nosotros no vemos como estamos viendo así normalmente, que todo se mueve y todo, no, nosotros tomamos fotografías y podemos tomar hasta 16 fotografías por segundo, que si tú las sumas, parece un videíto. Pero, en este caso, tú solo vas a tomar unas cuantas fotos que tu percepción óptica lo va a notar. Si multiplicamos esa óptica por la velocidad de la luz y por la distancia en que ustedes se encuentran, obviamente que vas a ver que eso piña. Pero es que piña de verdad, no es que nos parece que piña.
Es más, en nuestra casa no vemos las luces que piñan, a menos que se estén dañando los LED, que ahí piñan, porque piñan muy lentamente. En nuestra casa no lo vemos porque estamos tan cerca que, que la distancia no nos permite ver el recorrido de la luz. Entonces, esa es la razón por la que parece que piñan, pero no, sí piñan. Así que, así como las estrellas se ven que cambian de color, que no es que cambian de color, lo que hace es que como las estrellas están en movimiento, están girando, la refracción de la luz solar a veces lo coge de un ángulo y se ven que son diferentes colores, pero en realidad no es que está cambiando de color, es que está girando y el reflejo se va a ver de diferentes colores. O sea, en la física todo tiene una explicación. Entonces, esa es una de las razones por la que nosotros tenemos que estudiar esto que parece bonito. En el campo se ven estas cosas, o en la ciudad no, hay tanta luz que tal vez no lo podemos percibir, pero esto está ocurriendo normalmente. Y esa luz, inclusive, se la estudia de manera clínica, porque a medida que la luz piña en nuestra casa, nos crea problemas o alteraciones cerebrales. Es lo que se llama la luz estrombótica, que nuestro ojo no la ven, pero nuestro cerebro sí la percibe. Entonces, bajo esos parámetros es que nos manejamos. ¿Ok? Más preguntas, chicos. Pueden preguntar cualquier duda, cualquier curiosidad que tengan con respecto a la electricidad. Yo no tengo ningún problema en resolverla y les prometo que yo soy muy perito en eso. Normalmente no me gusta hablar de mi formación, pero ustedes en la parte eléctrica están en muy buenas manos. Yo soy ingeniero industrial, ustedes saben, pero tengo 4 especializaciones internacionales en campos eléctricos. Yo trabajé 20 años manejando el sector industrial en ML Manaví, que ahora se llama CENEL, precisamente en el control de lo que es energía. Por lo tanto, me siento totalmente capacitado para poder dar una explicación lógica o de sentido común a las interrogantes que ustedes tengan, que pueden ser muchas, porque para eso es la clase, para discutirlo, para trabajarlo. Y bueno, yo no tengo ningún problema en compartir esos conocimientos. Yandri me pregunta los rayos. Yandri, ¿me puedes explicar bien? Porque tiene 2 partes y no sé exactamente cuál es tu pregunta. Yandri, ¿estás allí? Entonces escríbelo bien, porque tú dices, y los rayos, ingeniero, siento un impulso eléctrico en su cuerpo, pero no sé de qué se trata, no. Ingeniero, creo que era antes cuando estaba hablando de la corriente. Bueno, si quieren que le hable de los rayos precisamente son cargas eléctricas que se forman en las nubes. Y que una vez que esas nubes tienen la suficiente carga, se sienten atraídos por la Tierra, porque la Tierra, el centro de la Tierra es un centro de atracción de gravedad. Entonces, allí es que esas cargas, cuando se incrementan, por ejemplo, una nube está cargada de energía eléctrica y hay otra nube que está cargada de energía eléctrica, se unen, producen un rayo que puede ser disparado o hacia afuera de la Tierra o hacia adentro de la Tierra. Pero obviamente que los rayos son muy difíciles de estudiar porque uno no sabe dónde van a caer para poderlos medir, ni sabe cuándo van a caer para poderlos medir. Solo se calcula referencialmente que pueden ser de muchísimo voltaje. Y ese voltaje, si cae sobre alguna persona, obviamente que lo va a fulminar. Si cae sobre una casa, la va a quemar.
son niveles elevadísimos de tensión, que están buscando una carga precisamente para hacer efectiva esa tensión. Esos electrones que están circulando allí no se conforman con moverse, necesitan una carga para poder, es por eso que se movilizan. Los rayos son visibles, pero lo que es visible es la luz. O sea, no confundamos los parámetros, ¿ok? Por ejemplo, si usted va en un vehículo y atropella un perro, el perro voló hacia un lado, pero usted no puede decir que vio el impacto, porque el impacto es invisible. Lo que usted ve es la aceleración del cuerpo del perro en sentido inverso al que iba, o el cambio de dirección que tuvo, o la aceleración del cuerpo del perro. Pero usted el impacto no lo vio. Cada vez que usted no ve cosas, en la mayoría de casos se llaman fenómenos. Y la electricidad en realidad es un fenómeno de un amplio aspecto, o sea, de un estudio por todos los lados. Es importante recalcar siempre que los fenómenos eléctricos nos dejan muchísima curiosidad. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que un motor, la parte de adentro del motor, lo que gira, no está tocando con nada. Y sin embargo, lo que usted conecta de ese motor es la parte de afuera, la bobina que está fuera del motor, que no está tocando con nada la parte interna. La parte de afuera se llama estator, otros le llaman bobina de campo. Nosotros ya cuando lleguemos a esa parte vamos a saber de qué se trata. Pero la parte de adentro, lo que gira, que se llama rotor, eso no está tocando con nada. ¿Y por qué gira? ¿Y por qué tiene tanta fuerza? Cuando usted prende un taladro, la parte que gira no está tocando con nada, no hay nada que lo mueva, nada visible que lo mueva. Pero ahí hay la aplicación de un campo magnético que es tan fuerte que según esa fuerza de ese campo magnético logra inducir esa fuerza electromotriz para que la parte de adentro también gire con tanta fuerza. Pero eso no se ve. Usted ve el movimiento, pero no ve la fuerza electromagnética que se está aplicando. A eso me estoy refiriendo. Cuando usted ve un cable, usted puede ver el cable, puede ver el conductor, puede ver que está pelado, pero usted no está viendo el voltaje. Usted ve el cable. Cuando lo toca, ahí sabe que hay un voltaje por la cosquillita que siente. O sea, porque ese voltaje está circulando por el cuerpo, y obviamente que en el cuerpo es un ente sensitivo. Y mientras más fuerte sea el nivel de voltaje, usted más fuerte va a sentir ese hormigueo en el cuerpo, que inclusive puede acalambrar en los músculos, pero que usted no está viendo. A ver, Sandro, una fuente de energía, yo no sé si te estás refiriendo a un alternador o a un generador, porque cuando hablas de 12 voltios, estás hablando de corriente continua. Ahora, dice que el mensaje tuyo dice que tiene 12 voltios y 8 amperios. Los 12 voltios significa la fuerza que tienen los electrones para moverse. Y los 8 amperios significa la cantidad de electrones o la carga que va a soportar ese aparato para moverlo. Porque imagínate que tú le pongas una carga de 10 amperios, esa fuente de energía no te va a servir. ¿Por qué? Porque solo abastece hasta 8. Entonces, la fuente de energía no te ayuda a nada. La fuente de energía ya tiene muy claro, muy especificado para qué funciona. Es, por ejemplo, hagamos de cuenta que no es una fuente de energía, que es una bomba de agua. Si la bomba de agua te dice que es de un caballo, es de un caballo. Más allá del voltaje, más allá de la corriente, es de un caballo. Que si tú traduces un caballo a vatios, te va a decir que son 467 vatios. El voltaje, mientras más alto es el voltaje, menor la corriente, porque todo tiene una relación directa. Y acá, cuando tú tienes una fuente de energía, si dice de 8 amperios, significa que tú no le puedes poner más carga que los 8 amperios. Pero no es que te va a mejorar el voltaje ni que te lo va a disminuir. No, te dice que esa es la capacidad.
Esa es la capacidad. Y cuando habla de 8 amperios en corriente continua, yo no conozco mucho de las potencias de los focos de corriente continua, pero porque eso va a depender de la tecnología del foco. Porque mira, este es un asunto muy discutible, porque tú puedes ser que utilices un foco que sea LED, y ese no te va a consumir ni un amperio, pero sin embargo te va a iluminar lo mismo que si fuera un foco incandescente, o si fuera un diodo, o si fuera un halógeno, de esos que calientan. Entonces, los amperios va a depender no de la cantidad de luz que dé el foco, sino de la tecnología del material, va a depender de la calentura del material, y va a depender de muchos factores que yo tendría que saber las características de los focos para podértelo contestar tanto. Yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en las casas nosotros antes utilizábamos un foco que si lo tocábamos nos quemábamos porque era súper caliente. Ese es un foco incandescente. Y para que nos alumbrara un poquito más, nosotros pedíamos un foco de 100 vatios. En la actualidad hay focos que iluminan lo mismo, pero nomás son de 9 vatios. ¿Por qué? Porque es otra tecnología. Ese no es un foco incandescente, sino que es un foco LED. Hay focos que son ahorradores y te alumbran lo mismo, pero no te consumen 9, sino que te consumen 15 vatios. Hay otra tecnología que se llama fluorescente, que te alumbra lo mismo y te consume 32 vatios. Entonces, la cantidad de la luz o la calidad de la luz va a depender de la tecnología que estás aplicando. Y dependiendo de la tecnología, también va a depender del consumo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si en mi casa antes una habitación funcionaba con un foco de 100 vatios, ahora con 100 vatios repartido en 10 focos de 10 vatios, yo alumbro toda mi casa con la misma intensidad, pero en 10 focos, o sea, alumbraría 10 cuartos. Con eso te quiero decir que para responder tu pregunta yo necesitaría saber la tecnología del foco y la potencia del foco. Ahí sí veríamos de cuánto amperio es, y si está dentro de los 8 amperios, va a funcionar bien, pero no es que va a funcionar mejor, va a funcionar de acuerdo a la característica del foco, no de acuerdo a la característica de la bobina. La bobina o la fuente de energía es solo el generador. Es, por ejemplo, imagínate que yo no tenga luz en mi casa y compre un generador de eso de combustible. El hecho de que le ponga más gasolina no significa que las luces me alumbran más. Es más, ni siquiera quiero que me alumbren más porque está diseñado para que me alumbren así. Si yo quisiera que me alumbren más, sencillamente comprar un foco de mayor potencia y listo. Entonces, el generador que yo ponga para iluminar mi casa, si conecto la refrigeradora, no significa que me va a enfriar más rápido, ¿no? Es más, si ese generador tiene más voltaje, lo que va a hacer es que me va a dañar la refrigeradora. Por lo tanto, yo considero de que no podemos mezclar aquí tres cosas si no tenemos las características de todos los elementos. Chicos, ¿alguna otra cosa que querramos que quieran mirar o que quieran saber respecto a esto? Bueno, si no me más preguntas, en vista de que la mayoría de los que están aquí no vinieron en la primera clase, yo quiero decirles algo muy rapidito para que lo tengan presente en el trabajo que nosotros vamos a llevar. Primero, yo estoy considerando, y yo les hago captura de las personas que llegan acá, bueno, a los que están en toda la clase, con la intención de saber quiénes se conectaron a esta tutoría. Ustedes saben que esta tutoría no es obligatoria. Cualquiera se conecta y cualquiera no se conecta. Voy a quitar la grabación porque lo que le quiero decir no quiero que quede grabado.